Tengan todas y todos muy buenas tardes. La Alianza por una Vida Digna les da la más cordial bienvenida al foro del día de hoy. La Alianza por una Vida Digna es un espacio colectivo de reflexión crítica sobre temas de relevancia nacional y regional. Y el día de hoy abordaremos un tópico central de la realidad costarricense actual, cuál es la defensa de las instituciones públicas. A lo largo de muchas décadas, y gracias al esfuerzo y la lucha de amplios sectores sociales y políticos, Costa Rica ha desarrollado una institucionalidad pública robusta, que es base de su Estado social de derecho. Esta institucionalidad, que funciona en muy diversos ámbitos de la vida nacional, incluyendo la educación, la salud pública y la energía, entre otros, ha permitido forjar pactos sociales de gran importancia, que han contribuido a fortalecer el tejido social y la calidad de vida en nuestro país. Pese a la relevancia de esa institucionalidad, en las últimas décadas, sectores económicos, políticos y mediáticos hegemónicos han desarrollado una campaña sistemática de debilitamiento de dicha institucionalidad, lo cual ha tenido múltiples impactos negativos en la vida de nuestro país. Estas tendencias se han recrudecido con la gestión del actual gobierno y somos testigos de una política de ataque sin precedentes hacia las instituciones públicas. Esta crítica situación demanda una actitud alerta, proactiva y decidida por parte de amplios sectores de la sociedad costarricense para forjar un frente común de defensa de las instituciones públicas y del modelo de país que ellas representan. Precisamente para reflexionar críticamente sobre esta situación, hemos invitado el día de hoy a 3 personas quienes desde sus respectivas instituciones y colectivos luchan denodadamente por la defensa de 3 instituciones públicas fundamentales, como son las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Karen Marín Argüello, quien es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a Sergio Ortiz Pérez, quien es administrador de empresas y presidente del sindicato ACOTEL del ICE, y a Natalia Solís Rojas, quien es médica infectóloga de la Caja Costarricense del Seguro Social y es parte del movimiento Unidos por la Caja. Les agradecemos mucho a ustedes 3 panelistas haber aceptado nuestra invitación. Igualmente agradecemos a la compañera Hazel Garro por su apoyo para la realización de este foro. La dinámica de esta actividad será la siguiente. Inicialmente, cada panelista hará su presentación y luego procederemos a compartir las preguntas y comentarios de las personas que siguen esta transmisión. Les solicitamos atentamente hacer sus comentarios y preguntas a través del chat del Facebook Live de Surcos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Karen Marín para que haga su presentación. Bienvenida, Karen, adelante. Muchas gracias, don José María. Bueno, buenas noches a todas y todos quienes nos están viendo en esta transmisión y también especialmente a Natalia y a Sergio, que están también acá como panelistas de este foro, y Hazel también por el apoyo técnico que está realizando para esta actividad. Bueno, ya un poco, ¿verdad? El contexto de mi participación en este espacio lo dio don José María, ¿verdad? Yo actualmente presido la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, una agrupación que forma parte de lo que conocemos como el movimiento estudiantil en este país, ¿verdad? Una de las tantas organizaciones y agrupaciones que lo conforman. Muchos años de existencia, ¿verdad? Es la federación de estudiantes más antigua de las que existen actualmente en nuestro país. En septiembre justamente cumple 70 años, para ser específica el 29. Vamos a celebrarlo, entonces también cordialmente invitadas e invitados a las actividades que vayamos a generar, que por supuesto van a estar enfocadas también muchas de ellas en la importancia que tiene el Estado Social de Derecho para nuestro país, que es finalmente el tema, como bien se introducía hace un momento, que nos recibe en esta noche, ¿verdad? Un poco mis apreciaciones van a ir por el lado de las universidades públicas, pero también me quise extender un poco para hablar en general sobre la educación, porque como bien se señalaba hace un momento, es uno de los pilares, ¿verdad?, de nuestro Estado Social de Derecho y una de las formas en las que se puede brindar bienestar
a la sociedad costarricense. Entonces, bueno, abarcaré varios temas como en ese sentido, no solamente las universidades públicas, sino también los otros niveles de educación, en vista también de que además soy estudiante de enseñanza, entonces pues es un tema, ¿verdad?, que de todas formas me atraviesa y me apasiona, por supuesto. Eh, bueno, para empezar, yo creo que es importante tal vez tener un poco contexto nacional, ¿verdad? Que de repente sé que muchas personas podamos tenerlo claro, pero como para ir retomando, estamos atravesando en este momento un gobierno bastante particular, un gobierno que incluso impresiona a la hora en la que es electo, ¿verdad? En el año pasado, en el proceso electoral que se llevó a cabo en 2022, un partido que no era conocido en el país, incluso, bueno, muchas personas profesionales en la ciencia política han compartido el término de partido taxi, ¿verdad? Que solamente se utiliza para poner una figura en el poder o figuras en el poder sin que necesariamente formen parte de una estructura partidaria. Es un gobierno además que queda electo después de un contexto en el que se rompe el bipartidismo característico de nuestro país, que permaneció en gobierno por décadas, y ahora, ¿verdad?, entra un nuevo partido, en ese caso era el Acción Ciudadana, que tiene características similares, pero también diferentes en muchas de las cuestiones, con esta forma de gobierno, ¿verdad? Y con características, incluso me refiero a figuras que también formaron parte de esos gobiernos. Por ejemplo, mencionemos al señor Nogui Acosta, que trabajó en el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado, y ahora es ministro de esa cartera en este gobierno, en la administración Chávez Robles, o el propio presidente, ¿verdad?, Rodrigo Chávez, que fue ministro de Hacienda por un periodo bastante corto de tiempo en el gobierno de Carlos Alvarado, y bueno, ahora es quien preside nuestro país. Entonces, nada, un gobierno que tiene características que además desde afuera de nuestro país han sido reconocidas por personas como formas de hacer gobierno que van pintándose hacia los lados autoritarios, hacia los lados, pues de querer recortar, ¿verdad? Neoliberal, pues muchas políticas neoliberales se han implementado en nuestro país desde los 80s, ¿verdad? Y en tiempos recientes, por supuesto, también, durante todo ese tiempo, pero con características, ¿verdad?, que vienen enfocadas a definitivamente recortar y desestabilizar ese Estado social de derecho, probablemente con intereses económicos de por medio. Un poco la pregunta que se realizan algunas personas ahora es, bueno, sí, sigue siendo un gobierno que apoya a las élites, pero de repente ya no son esas élites que otros gobiernos apoyaban, sino que son personas diferentes. Incluso esta misma narrativa que el propio presidente de la República ha planteado de que él viene a defender a los ticos que no tienen corona y que los gobiernos anteriores han defendido a los ticos que tienen corona, ¿verdad? Ahí el cuestionamiento que han planteado algunas personas en diferentes espacios es que ahora son ticos que igual tienen corona, pero no son los mismos que tenían corona antes, que la siguen teniendo además ahorita, sino que es un grupo diferente y bueno, ya ahí entran en juego todos estos temas de el financiamiento de la campaña y favores políticos que se están pagando, etcétera. Entonces, como ese contexto muy general, yo sé que es un contexto muy general, del que se puede hablar por 2 horas o más inclusive, pero bueno, como para entrar en ese ámbito, entonces, tenemos ahora una figura de presidente que está en contra de las universidades públicas desde un primer momento, ¿verdad? Eh, no, por ejemplo, no han existido espacios, y esto lo sé porque he escuchado a los diferentes rectores y a la rectora de las universidades públicas decir que no han tenido espacios de acercamiento con el presidente, ¿verdad? No se han planteado esas reuniones de articulación que en el pasado sí sucedían, que en el pasado se planteaba una agenda de cooperación conjunta entre el Poder Ejecutivo y las universidades, se realizaban foros, se realizaban diferentes actividades que permitían ver esa articulación de la educación superior pública con otros niveles de la educación pública en nuestro país, ¿verdad? Porque algo importante que tengamos en mente cuando hablamos de la educación en nuestro país es que hay un ente encargado de la educación
preescolar, primaria, secundaria, que es el Ministerio de Educación Pública. Hay un ente encargado de la educación terciaria, que es la educación superior, las universidades, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional de Rectores, porque además es una autonomía que establece la Constitución Política hacia las universidades públicas de manera muy visionaria, además, que se planteó en la década de los 40 en nuestro país. Con el nacimiento de la Universidad de Costa Rica y diferentes instituciones que, bueno, aquí ya vamos a entrar en ese tema más adelante. Ya esa relación desde el inicio se ve debilitada y hoy es que tenemos esas consecuencias más fuertes y más latentes, ¿verdad? Es un gobierno que tiene un doble discurso de repente porque, y lo veíamos con la negociación del PES este año, por un lado dicen que están muy preocupadas y preocupados por el estado de la educación, la ministra incluso reconoce que nuestro país está atravesando una crisis educativa, pero un poco lo que yo planteaba en esas sesiones de la comisión de enlace también, que es donde se negocia el PES propiamente, y el PES es el presupuesto de las universidades públicas, es que como estudiantes no necesitamos y como costarricenses a un gobierno, jerarcas, presidentes que nos digan tengo un compromiso por defender la educación de este país, sino ver las acciones específicas, esa política pública, esa política de Estado que se está generando para atender las necesidades que tenemos como país en diferentes temas y en este caso en específico sobre la educación, ¿verdad? Entonces, ella reconoce en una conferencia de prensa que nuestro país atraviesa una crisis educativa, pero eso es todo, ¿verdad? No se toman en cuenta, por ejemplo, volviendo a este asunto de la agenda de cooperación que pueden tener el Poder Ejecutivo y las universidades, eh, herramientas que las propias universidades públicas dan y porque lo siguen haciendo a pesar de que la relación es un poco debilitada, ¿verdad? Eh, que puede ser incluso mejor con una articulación, que es lo que hace falta. Entonces, por poner un ejemplo, la Universidad de Costa Rica donó al Ministerio de Educación Pública exámenes de inglés a través del uso de inteligencia artificial como una acción propia de la Universidad de Costa Rica. No está en el marco de ningún convenio que se haya firmado entre el Ministerio de Educación y las universidades públicas o la UCR en este caso concreto, sino que fue una decisión que la Universidad de Costa Rica tomó por su cuenta, ¿verdad? Dijo, bueno, generamos esta herramienta y queremos ponerla a disposición del pueblo costarricense. Aquí está el Ministerio de Educación Pública. Y eso ha sucedido en otros campos. Me estoy enfocando en la relación con el MEP, pero hay una relación también que se trabaja, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Planificación y, bueno, el Ministerio de Salud también, que tampoco ha tenido la articulación que en el pasado sí ha existido. Entonces, todo esto lo vemos desde el primer momento en el que la administración Chávez Robles toma ese lugar. Hay una preocupación que desde la FEUR hemos tenido desde ese inicio, ¿verdad? Y es la relación que tiene específicamente la jerarcal del Ministerio de Educación Pública con las universidades privadas. Entonces, cuando menciono, por ejemplo, generación de espacios de conocimiento, de reflexión sobre el estado de nuestra educación, bueno, recientemente se presentó el 9º informe del estado de la educación. Ese informe que nos viene a reasegurar, a reafirmar, a volver a mostrarnos datos y a volver a poner sobre la mesa desde una perspectiva científica que nuestro país está atravesando una crisis educativa y que si en este momento no se toman decisiones para atenderla de manera emergente, la educación va a atravesar una crisis igual o peor a la que atravesó en los 80s con lo que conocemos como la generación perdida. Pero van a haber personas que ahorita están en el sistema educativo, que van a tener que salir por cuestiones económicas, porque el Estado no está siendo capaz de cumplir con la obligación constitucional de brindar el presupuesto necesario a la cartera de educación, ni de tampoco brindar los programas para que se genere una política, nuevamente, que garantice que en efecto la educación sea gratuita y costeada por el Estado, que es lo que dice nuestro pacto social. Ese debilitamiento a la educación pública, por supuesto que viene de la mano también con el debilitamiento en términos financieros de la educación superior, ¿verdad?
no podemos hablar únicamente del FES, que obviamente es un tema importante y que además es un presupuesto para las universidades públicas que viene en detrimento desde hace varios años atrás, en especial desde el 2020, em, sino que también tenemos que hablar de otras decisiones que se han tomado, por ejemplo, la regla fiscal, ¿verdad? La regla fiscal ha sido un tema que en nuestro país ha sido bastante discutido, hay diferentes matices, diferentes perspectivas sobre lo necesario o no necesario de la regla fiscal, cuáles son esos límites, esos contrapesos que debería tener la regla fiscal. Eh, y en definitiva ha sido una ley que ha venido a también debilitar la inversión que se realiza en la educación, no solo en las universidades públicas, sino de nuevo en todos los niveles. Un proyecto que las universidades públicas, la FEUR, han defendido desde que empezó a plantearse en la Asamblea Legislativa es la del expediente 23.108, que busca sacar, por decirlo en términos simples, de la aplicación de la regla fiscal a los diferentes programas de becas y equidad social que hay en nuestro país, lo que por supuesto también incluye las diferentes becas que ofrecen las universidades públicas. Eh, Otro impacto importante en el financiamiento de la educación superior responde también a lo que atravesamos durante la pandemia, ¿verdad? Esos esfuerzos que el país tuvo que realizar desde diferentes espacios para atender la emergencia nacional que estaba atravesando nuestro país, que se traduce también, por ejemplo, a que las universidades dieron voluntariamente parte de su presupuesto a la Comisión Nacional de Emergencias para atender en la emergencia por COVID, en un, digamos, en un entendido de que ese dinero eventualmente iba a volver a las universidades, entonces es parte de una postergación de los fondos, eh, que también viene, digamos, en detrimento de ese FES, porque el problema es que los acuerdos no se están cumpliendo, ¿verdad? Existen acuerdos, y eso también es algo que nos demuestra el noveno informe del Estado de la Educación. Existen acuerdos en nuestro país en materia educativa. El informe nos habla de 31 acuerdos, si no estoy equivocada, pero son acuerdos que no se les da seguimiento, o no se cumplen del todo, o se dejan paralizados, o se tratan de replantear, pero no se les da seguimiento nuevamente. Entonces, es una falta de compromiso, podríamos decir, por un verdadero fortalecimiento que obviamente se ve interrumpido cada 4 años cuando cambia la política educativa en nuestro país. En mi caso personal, bueno, además de que me formo para ser educadora, también tengo familiares que se desenvuelven en ese ámbito. Particularmente una tía es docente de preescolar, y me comentaba, por ejemplo, el impacto que ha tenido el hecho de que se esté cambiando tanto la política educativa. Recuerdo que cuando estábamos en este tiempo de la pandemia, del distanciamiento físico y demás, ella vive, la casa de ella está a la par de la mía, entonces nos compartíamos, me pedía ayuda para generar algo en línea, ¿verdad? Porque además vamos a la educación preescolar virtual, pero no les vamos a dar herramientas completas para que puedan hacerlo de una manera óptima, entonces ahí un poco yo trataba de ayudarla en ese sentido. Y recuerdo que cada cierto tiempo me decía, mira, me acaban de cambiar esta metodología que se suponía que teníamos que implementar en este lapso de tiempo y ya no, ahora es otra diferente, ¿verdad? Ese tipo de problemáticas, según he escuchado de personas que tienen ya bastante años de trabajar en el Ministerio de Educación Pública, siempre han existido, ¿verdad? Siempre han sido una realidad y siempre ha sido todo un reto como un ministerio tan grande como lo es el Ministerio de Educación Pública puede abarcar tantísimo de una manera óptima, ¿verdad? Pero la particularidad de este año es que inician con una política educativa, la que llaman la Ruta de la Educación, un documento que no conocemos, pero que hoy la ministra de Educación afirmó que lo puede montar en un fin de semana, que ya tiene bastante avanzado y que ya bastante se ha aplicado, pero es que ni siquiera la Contraloría General de la República tiene que decirle a ella cómo presentar ese estado, perdón, esa ruta de la educación, ¿verdad? Entonces, es una gran irresponsabilidad profunda que se ha aumentado particularmente en esta administración, y las universidades públicas, a pesar de que tienen su autonomía, no han sido exentas de esa irresponsabilidad en política educativa
que este país ha estado trabajando desde que empezó la administración Chávez Robles, o bueno, que se ha profundizado desde ese inicio. Otro tema importante relacionado con esto es también la narrativa que ha trabajado el gobierno alrededor de las universidades públicas, particularmente en contra de la Universidad de Costa Rica. Recuerdo que la semana pasada, si no estoy equivocada, el presidente en la gira que realizó a Estados Unidos afirmó que Intel no le pregunta por carreras como sociología. Entonces, que cuál es la importancia y por qué la Universidad de Costa Rica toma el 50% del FES si tiene carreras que no tienen importancia como la sociología, la antropología, eh, no sé qué otras carreras podrá pensar él que no son importantes, esas son las que le he escuchado mencionar, y que más bien como país tenemos que centrarnos en la oferta STEM. Bueno, la universidad actualmente que más oferta STEM tiene es precisamente la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es una contradicción misma que pareciera ser como que no encuentran otras formas de hacerle frente a las universidades públicas. En principio eran los salarios, pero los salarios es un tema que se está atendiendo incluso a nivel nacional. Por supuesto, las universidades también han tomado decisiones sobre eso, y ya no es un tema entonces con el que puedan eh, entrar a las universidades públicas y decirles, no, no, es que yo no puedo darle tanta plata. En la negociación del FES era el asunto de que el gobierno no tiene suficiente dinero, no tiene suficiente dinero y que entonces por eso no le pueden dar a las universidades públicas, pero por otro lado tenemos al ministro de Hacienda y al señor presidente saliéndonos a decir a nosotras y nosotros como costarricenses que hemos mejorado muchísimo las finanzas de nuestro país. Entonces, no nos muestran esos argumentos de peso de que definitivamente no se puede atender la situación educativa de nuestro país. Nos dicen que el 8% es una aspiración, a pesar de que es algo que dice la Constitución política y que si se planteó en un pacto social es porque como país se tomó la decisión de que sin importar qué otras necesidades tiene Costa Rica, una de las principales por las que no se puede bajar el presupuesto es la educación. Y por el contrario, hace unos 15 años, si no estoy equivocada, tal vez un poco menos, la Asamblea Legislativa también tomó la decisión de subir ese porcentaje, que en principio estaba en el 6%, a que ahora fuese un 8%. Y el presidente nos dice que eso fue una medida populista. Eso no fue una medida populista, eso fue una medida de priorización en nuestro país que en este momento no se está cumpliendo, que el ministro de Hacienda dijo recientemente que no se va a cumplir porque es demasiada la plata que va al Ministerio de Educación Pública y no está rindiendo como debería rendir, en vez de cuestionarnos, bueno, ¿por qué no está rindiendo? Definitivamente no es porque tenga demasiada plata, si tenés 1000 centros educativos que están cerrando. Eh, y la ministra de Educación, que hoy además mencionó que alguien le muestre con bases científicas por qué un 8% se tiene que dedicar a la educación, ¿verdad? Y yo creo que eso es una pregunta que por sí misma genera alertas, eh, genera molestias además, que deberíamos tener como costarricenses, porque a mí en lo personal me parece una falta de respeto a Costa Rica como país, el hecho de que la persona que debe liderar la educación en nuestro país está haciendo ese tipo de afirmaciones, eh, y que además lo hizo en un foro, vale mencionar, en que titularon El futuro de la educación en Costa Rica, pero todas las personas que participaron ahí eran de universidades privadas, entonces también hay un cuestionamiento que realizar en ese sentido, ¿no? Hace poco tiempo la Universidad Nacional realizó un espacio también para reflexionar sobre la ruta de la educación. No asiste la ministra de Educación, pero sí asiste uno de sus viceministros y de nuevo, no hay un planteamiento fortalecido, argumentativo, fuerte, que nos diga esta es la ruta de la educación, esta es la política educativa que la administración Chávez Robles está implementando. Em, y bueno, para ir cerrando, porque ya me estoy pasando un poco del tiempo, creo que en resumidas cuentas estamos enfrentando un gobierno que a todas luces tiene una intención de debilitar la educación pública de nuestro país, de buscar formas en las que las personas no vayan a las universidades públicas,
con medidas, por ejemplo, como una firma de un convenio con CONAPE para que a sus 15 años contraigan una deuda para poder financiarse sus estudios de inglés, cuando eso debería ser algo que el propio Estado debería garantizarle a las personas costarricenses. Y bueno, lo dejo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por tu intervención. Y le doy la palabra ahora a don Sergio para que haga su presentación. Adelante, Sergio. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos ven por redes sociales y en la página de Surcos especialmente. Y buenas noches a Karen, a Natalia y a usted, don José María, y a las personas que nos están ayudando con la transmisión. La verdad es que me parece sumamente importante estos esfuerzos, ¿verdad?, de visibilizar a esas personas que estamos siempre detrás de la lucha, ¿verdad?, en la defensa del Estado Social de Derecho. Y muy importante lo que acotaba hace un ratito Karen, ¿verdad? Y es respecto al pacto social. Ese pacto social está roto. Ese pacto social se ha venido rompiendo poco a poco y no es únicamente de esta administración, ¿verdad? Obviamente. Tenemos que ser conscientes de que esto viene desde hace muchos años hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que también analizar las decisiones que se toman desde la Asamblea Legislativa hoy en día y también ser muy autocríticos. Y los partidos políticos en la Asamblea Legislativa también tendrían que ser muy autocríticos en el sentido de que yo no me explico a un partido de Liberación Nacional luchando en contra de las medidas que toma este gobierno o diciendo que apoya a las universidades públicas, etcétera, cuando en la administración pasada apoyaron todo lo que fue el combo fiscal, la regla fiscal, y han tomado muchas decisiones que han venido debilitando a las universidades también y a las instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta ver siempre el panorama más amplio en el sentido de no únicamente quedarnos en el momento en el que estamos, porque incluso si vemos más a futuro, deberíamos preguntarnos, en un Estado, en un país en el cual la educación ya no es prioridad, qué tipo de ciudadanos vamos a tener, qué tipo de electores vamos a tener y qué tipo de presidentes vamos a seguir teniendo en esta Costa Rica que queremos tanto, ¿verdad? Entonces hay que ver inclusive si tenemos la capacidad o tenemos en el futuro algún tipo de esperanza en el sentido de que podamos ver luz al final del túnel respecto a esta administración que tenemos en este momento y si va a venir una mejor o una peor inclusive. Eso es importante preguntarnos porque las posibilidades son muchas. Respecto al ICE, bueno, el ICE se inaugura o se constituye en el año 1949, cuando la electricidad estaba en manos privadas y pues nace como una esperanza para que el ICE, para que el Estado tuviese una institución que pudiera administrar y pudiera generar y darnos seguridad eléctrica a nivel país y que fuera una institución del Estado. Sin embargo, esa institución nace debido a la insistencia de un ingeniero que es Jorge Manuel Dengo, el cual le insistió mucho a José María Figueres Ferrer de que se constituyera una empresa nacional para poder generar electricidad en el país. Inclusive la forma en que lo convence es una forma bastante anecdótica en el sentido de que no le habían dado chance de explicar cuál era su idea y al no poder hablar directamente con el presidente, lo que hace es irse directamente al Banco Nacional en ese momento para explicarles que él tenía una idea de poder generar una empresa estatal que pudiera generar y dar seguridad energética al país, pero que no había tenido chance de explicárselo al presidente y entonces en ese momento les parece la idea y llaman a Figueres y le dicen que tienen a un ingeniero que tiene una idea para poder que el país administre su generación eléctrica. Y Figueres dice, bueno, ¿y quién es el que está ahí? ¿Será Jorge Manuel Dengo? Y le dicen, sí, es el que está aquí. Y dice, bueno, véngase para acá. Cuando llegan y lo convencen, él dice que sí, que está bien, pero ¿qué va a hacer entonces en el Teatro Nacional cuando iba a anunciar que se le iba a dar una empresa privada? Bueno, lo que hace es que en ese momento toma la decisión y se le da la oportunidad de que sea una empresa estatal la que administre la electricidad y eso pues es una anécdota que lo que demuestra es que el ICE existe gracias a la insistencia de un ingeniero, de una persona y varios ingenieros que creyeron que el país podía generar electricidad y dar seguridad energética al país y así lo ha hecho durante más de 50 años. Eso es importante porque después de ahí el ICE ha sido sumamente manoseado
políticamente hablando. Yo no sé, sinceramente, a veces cuando me pongo a pensar todas las situaciones que han pasado al interno de la institución y a lo externo, cómo el ICE sobrevive todavía. Y yo creo que es porque la ley que lo protege es bastante fuerte. Sin embargo, en estos momentos el ICE está en peligro otra vez y yo creo que está peligrando más que un TLC o un combo del ICE, como anteriormente fueron las luchas que se gestaron en la defensa de esa gran institución. Yo trabajo en el ICE hace 22 años, la conozco bastante. Eh, Soy líder de un sindicato desde hace más o menos 7 años y eso me ha permitido pues ver la situación de la institución, cómo ha venido cambiando poco a poco. Y pues definitivamente hay muchas situaciones internas y externas que provocan que el ICE esté en un estado bastante débil. Yo hice un listado de muchas cosas que podrían darse. Al interno, definitivamente, así como cualquier institución del Estado, la política, lastimosamente, no permite que una institución se desarrolle fuerte, sólida, con objetivos claros hacia el futuro, porque cada 4 años nos cambian esa cabeza que está ahí en la institución y de nada vale que estemos en competencia porque esa cabeza lo que viene es a implementar sus ideas y no ver que hay una situación que se llama mercado, en el cual estamos compitiendo con grandes empresas como Movistar, como Claro, y que tenemos que subsistir porque ahí nos metió, digamos, el TLC, y ahí estamos luchando desde hace mucho rato y seguimos siendo el operador incumbente. Todavía no hemos aflojado eso, pero sí estamos aflojando, eso es importante tenerlo en cuenta. Alicia, a lo interno, pues se ha venido debilitando mucho por contrataciones que se han venido haciendo y todos recordamos el caso Alcatel, hemos recordado muchos casos a nivel de, por ejemplo, Huawei, que han servido, digamos, de cuestionamiento y que han hecho que muchas personas que han tenido que ver esas contrataciones, pues estén actualmente fuera de la institución o se les hayan abierto procesos o investigaciones a nivel de la fiscalía. Otro punto es que el ICE, lastimosamente, por ese tipo de debilitamientos y contrataciones que no son eficientes, se ha venido debilitando, por ejemplo, la adquisición de materiales, tanto fibra óptica como cobre, y obviamente esto impacta en el servicio al cliente que se da a los ciudadanos, a los costarricenses, y eleva los tiempos de atención. Y hemos estado pasando una crisis en la cual pues, los tiempos de atención han sido muy altos y la gente se ha dado cuenta en el sentido cuando tiene una avería, tarda muchos días en llegar, una instalación puede tardar hasta un mes en hacerse, y nosotros al interno de la institución hemos sido muy críticos sobre esa situación y hemos presionado para saber a qué se debe, y son situaciones que son a veces un poco externas en el sentido de que se debe a contratas que sean, pues valga la redundancia, contratados, que son técnicos, que no son del ICE, y eso es importante y son lecciones aprendidas en el sentido de que el ICE debería de mantener su gran cantidad de técnicos siendo planilla institucional y no tercerizar ese servicio porque la gente valora que llegue una camisa amarilla a instalarle su servicio. Eso es importante y lo hemos tercerizado y eso nos ha dado, como quien dice, un golpe a la cara porque muchas empresas que estaban contratadas para las instalaciones pues deciden no dar el servicio porque hay multas, hay otras cosas o hay cuestionamientos de esos contratos, entonces se van y nos dejan sin técnicos. Eso es importante. Otro importante es el manejo de las finanzas. Hace la administración pasada, cuando estaba doña Irene Cañas, se dio una gestión en el sentido de ahorrar en muchos costos y con tal de sanear las finanzas que venían inclusive dando negativo, generando déficit. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque actualmente la administración que está viviendo, como quien dice, de las rentas de lo que se hizo hace unos 4 años. Y obviamente las finanzas están sanas en estos momentos, pero inclusive hay que tener muy en cuenta que se debe mucho al tipo de cambio. Si le quitamos el tipo de cambio, no podríamos decir que somos eficientes gestionando una empresa porque eso son cuestiones que no manejamos. Y hay que ver en el sentido de que cada año, con las encuestas que presenta la SUTEL, el ICE viene perdiendo clientes. Y eso es importante porque yo podré ser sindicalista, pero yo soy muy autocrítico y soy administrador de empresas y yo sé que una empresa que pierde clientes no puede jamás estar gestionándose de la manera correcta. Si usted pierde clientes, está en una situación peligrosa de definitivamente ver, pues obviamente, comprometidas sus finanzas para sostener incluso a sus trabajadores. Y eso es importante verlo, porque no ganamos nada, inclusive teniendo una evaluación de desempeño sobresaliente cuando sabemos que la empresa no está teniendo una gestión a nivel nacional sobresaliente. Y esa es una autocrítica que tenemos que hacer al interno de la institución. Otro importante
cosas que debilitan al ICE son las reorganizaciones, que tienen que ver mucho con la política de turno, que cada 4 años llega y se inventa una reorganización porque el ICE no está bien, porque hay que acomodar aquí, acomodar allá. Y está bien si se responde a situaciones técnicas, pero muchas veces se responde a situaciones meramente políticas o inclusive de revanchas. Y en ese sentido quiero recordar algo. Y es que Rodrigo Chávez, el actual presidente, cuando era ministro de Hacienda, dijo que había que vender Colby cuando todavía valiera algo. Y eso fue como una moneda en cambio que él intentó hacer con la administración pasada, en el sentido de que si no vendían Colby o no proponían vender Colby al presidente Carlos Alvarado, él como ministro de Hacienda iba a obligar que se implementara la NIT al 100%, y eso fue un tipo de amenaza, en el sentido de que es una forma en que se maneja este señor. Y además de esto, es importante tenerlo en cuenta de que don Rodrigo Chávez tiene muy claro el hecho de que si él dice que venderlo, se vende y punto, mientras valga algo. Inclusive desde ahí vienen algunas rencillas o revanchas, porque a él le dijeron que no, que el Colby no se vendía, y después de ahí fue que lo despidieron como ministro de Hacienda. Y eso es una anécdota que hay que también tener en cuenta, porque aquí todo juega, en el sentido de que a él lo quitaron vergonzosamente, y obviamente él es una persona que se maneja por puros resentimientos, porque es una persona sumamente ególatra. Al final, cuando él queda como presidente, nombra a don Marco Acuña. Don Marco Acuña inclusive había sido despedido por la administración pasada por situaciones que fueron pues, comprometedoras a nivel de control interno en un viaje al exterior, y por eso fue que se le perdió la confianza, en el sentido de que ese fue el argumento que se utilizó para quitarlo como gerente. Puso varias recusaciones, lo instalaron 2 veces, pero al final se le dio la razón al ICE, perdón, de que sí lo podía despedir. Llegó el momento en que tuvimos inclusive 2 gerentes eléctricos y él era uno de ellos. Pero bueno, al final él tuvo que salir, pero vuelve como presidente ejecutivo, y obviamente también, así como yo digo que uno a veces jala las buenas personas por la vibra y todo eso, pues yo me imagino que don Rodrigo Chávez debe jalar hacia él personas muy similares, ¿verdad? Y en ese sentido es como un patrón que hay que analizar, porque a veces hay muchas personas resentidas que están siendo dotadas de mucho poder, y en ese sentido pues no legislan con la ciencia ni con la técnica, como dice Karen, que pide ahora la ministra de Educación, porque ahora sí le sirve pedir cosas, ¿verdad?, de ese tipo, cuando nunca han creído en eso. Entonces, son personas que tienen muchos resentimientos o inclusive muchos intereses, ¿verdad?, que vienen y aprovechan la oportunidad porque están aquí 4 años, y después de ahí pues obviamente saben que no van a estar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa, pareciera broma, pero inclusive como sindicato hemos estado luchando porque al parecer la parte de la gerencia logística en la institución quiere hacer volver a los trabajadores que están teletrabajando, que son cerca de 5,000 trabajadores al 100% trabajando en la casa, hacerlos volver mínimo 2 o 3 días a trabajar presencialmente. Esto sin ninguna base técnica, ninguna base científica, y esto implicando todos los costos que se han ahorrado de la presencia de esos trabajadores en el ICE, y obviamente comprometiendo las finanzas de la institución, simplemente al parecer por una cabezonada de un gerente que únicamente quiere que volvamos y punto. Eso significa que hay una cultura que no ha entendido que es el teletrabajo, es una cultura que nos impacta, y esas son las personas a las que les dan poder para poder estar ahí en una gerencia, y definitivamente eso es negativo, impactaría negativamente en el ICE, y estamos en contra de eso, y hemos obligado que se realicen estudios y encuestas a los trabajadores que están al 100% en teletrabajo, pues para que verifique realmente si se necesita o no, y tampoco nos cerramos a la presencialidad, pero si estamos en un ambiente moderno, si el ICE está en competencia, definitivamente a nivel mundial el teletrabajo es algo que es una herramienta importante que se tiene que utilizar. A nivel externo, definitivamente volvemos a la política nos está jugando muchas malas pasadas, sino hay que entender que el ICE tuvo que devolver fácilmente espectro radioeléctrico sobre el cual se puede explotar 5G, lo devolvió sin pedir nada a cambio al gobierno, al MISID, y es parte de lo que se va a subastar totalmente como 5G. El ICE no tiene frecuencias para explotar 5G, quien tiene esas frecuencias es RAXA, entonces nos pone un asunto ahí extraño, un híbrido extraño, en el sentido que la marca Colby la tiene el ICE, no la tiene RAXA, y nos pone a negociar entonces con RAXA, que es una empresa propia del grupo ICE, pero tiene sus reglas, tiene sus leyes, y tiene su junta directiva, tiene su gerente. Entonces ese híbrido no lo han sabido explicar de cómo es que se va a venir a implementar el plan de negocio
quiénes van a explotar la parte de empresas, que son las que dejan más plata, quiénes van a explotar la parte de usuarios, que somos todos nosotros los que tenemos el telefonito, ¿verdad? Y que eso no es lo rentable de 5G, eso es importante y es parte de lo que nos está, digamos, amenazando. Que el tiempo está muy rápido, ya llevo 12 minutos, pero también tenemos el asunto de dos proyectos de ley, uno que está inclusive a punto de aprobarse, que es el 22.561, que permite a los cogeneradores exportar su electricidad hacia el mercado eléctrico regional. Esto, habrá que ver si van a poder tener la capacidad de generar tanto como para vender, en el sentido que estamos ante un fenómeno de Niño, ante un cambio climático que nos está secando las fuentes. Eso hay que verlo, ¿verdad? Sin embargo, es interesante porque aquí hay un juego político en el sentido de que este gobierno utiliza las instituciones del Estado a su antojo y a su mero instrumentalismo. En el sentido que en algún momento las debilita por debajo, pero por otro lado, cuando le sirve, sí las está debilitando. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno dice que el ICE ha tenido ganancias y lo anunció en sus conferencias de prensa de que tuvimos 22.000 y resto millones en exportaciones, eso es gracias a que el ICE es el único que puede vender energía a lo externo del país. Con este proyecto de ley se le permite a los cogeneradores que vendan electricidad a lo externo, entonces compite con el ICE y resulta que si las ganancias las tiene el cogenerador porque exportó hacia afuera, esas ganancias van a los bolsillos de los exportadores, de los cogeneradores. Cuando el ICE exporta su electricidad, las ganancias las retribuye a la tarifa y eso significa que hay una rebaja a los consumidores. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta y es algo que se viene a implementar con este proyecto de ley. Y la cereza del pastel es el proyecto de ley 23.414, que definitivamente viene inclusive a modificar la ley constitutiva del ICE, la 449, y en este sentido convierte el ICE en un mero distribuidor, en un mero comercializador. Ya no va a ser, como quien dice, el ente que rige la política a nivel de generación y expansión del sistema eléctrico nacional, y convierte al mercado eléctrico actual en un mercado en el cual inclusive hasta los consumidores, grandes consumidores, pueden elegir a quién comprar la electricidad y a quién no. Mete en la danza al ICE, y al ICE no va a ser el que construye los proyectos hidroeléctricos, sino que se va a someter a una subasta, en el sentido que pueden inclusive venir empresas externas a construir los proyectos. El ICE tiene toda una parte de ingeniería en construcción, lo cual probablemente desaparecería, porque no se va a tener la seguridad de que el ICE es el que construye, sino que hay que ver si el ICE inclusive en una subasta puede construir o no puede construir. Obviamente si viene empresas de afuera y tiene muchísimo más financiamiento y muchísimo más músculo, probablemente el ICE no vaya a ser el que construye esos grandes proyectos que nos han dado electricidad sustentable hasta el día de hoy. En este caso, pues entonces, yo lo que veo es que existe un peligro grandísimo de que el ICE deje de ser esa institución que todos conocemos. Aquí lo que está planteando es un cambio completo del mercado, del modelo eléctrico solidario que tenemos. Lo que se está planteando incluso es que ya el ICE no va a ser ese maestro de ceremonias, como quien dice, o ese maestro que lleva la orquesta, sino que va a ser un mero actor nada más. Y hay que preguntarse si ese modelo es el conveniente en un mundo que está cambiando, en un mundo que está sufriendo un cambio climático que es sumamente extremo, en el cual ya las fuentes no van a ser hidroeléctricas probablemente, hay que buscar otro tipo de fuentes, y en eso no estamos investigándonos. El ICE no está haciendo, digamos, investigación fuerte para poder implementar otro tipo de energías limpias. Entonces nos estamos planteando aquí inclusive si hay un cambio de modelo en el cual vamos a apostar al gas natural, que ya están haciendo sus inventarios, y vamos a explotar petróleo, y si vamos a incurrir en otro tipo de energías que ya definitivamente echarían por debajo el modelo eléctrico sustentable y solidario que tenemos actualmente en el país. Esa sería mi exposición. Es muy resumida, pero son muchas cosas las que tenemos todos que exponer en el sentido del debilitamiento que está sufriendo nuestro Estado social de derecho, y que la gente lastimosamente no se imagina cómo sería un país como Costa Rica sin la caja, sin el ICE, sin las universidades públicas. Aquí lo que estamos es ante un escenario sumamente difícil. Yo lo planteo así. Es un momento en el cual estamos a un punto de quiebre. Mi teoría cuando quedó este señor era que si no había realmente una revolución civil, porque inclusive las instituciones públicas, desde sus sindicatos o inclusive estudiantes, que creo que también pueden liderar esta lucha, no va a ser fácil doblegar todas estas políticas que se vienen. Yo creo que tiene que ser el pueblo costarricense, pero para que ese pueblo costarricense tome conciencia, lastimosamente vamos a tener que comer tierra, para decirlo bonito, para poder despertar. Pensaría yo, ojalá que no sea así, pero para mí ese es el escenario más probable.
Gracias. Muchas gracias, Sergio, por su intervención. Quedan muchos temas en lo que ha hablado Karen y Sergio para la discusión ahora posterior. Y le damos la palabra entonces a Natalia, agradeciéndole también su participación. Adelante, Natalia. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles a los que nos acompañan, a los que pueden estar siguiéndonos, a los que hacen que esto se haga una realidad, a Karen, a usted, don José María, y a Sergio. Bueno, lo primero que yo voy a hablar es acerca del modelo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo creo que es súper importante retomar por qué fue fundada y por qué se creó. A mí mucha gente me dice, usted está profundamente enamorada del modelo, y yo creo que todos deberíamos estar enamorados de por qué fue fundada y bajo qué principios fue creada. Entonces, como recordatorio, el 1 de noviembre de 1941 se creó esta institución inicialmente semiautónoma que estaba destinada a la atención de la población obrera. Gracias a la genialidad de Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón Guardia y a Monseñor Sanabria, ¿verdad? Unos visionarios de la época. Fue una serie de reformas que el 22 de octubre de 1943 ya esta institución es autónoma y depende de una contribución tripartita. Aparte de eso, los principios que rigen la caja son varios, pero tal vez los más importantes son los de solidaridad, los de universalidad, los de integralidad, los de igualdad, los de equidad y los de suficiencia. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Que la caja, esta institución, se debe encargar de llevar salud a todos los rincones de este país. Y no solamente debe llevar salud, sino que debe hacerlo en equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que tengamos la misma situación de salud merecemos la misma atención. Pero si una persona presenta una situación crítica o de mayor severidad, merece ser atendida con prioridad. Aparte de eso, se trata de que las personas que tienen mayor solvencia económica tengan la posibilidad de sostener a ese colectivo que tenga menor poder adquisitivo o que consideremos que esté en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para mí, este modelo da cátedra de lo que es un régimen de verdad social, pensado en el pueblo. Y que es como yo lo visualizo. Mucha gente habla de que hay que cambiar el modelo, de que ya no puede ser universal. Yo no creo que haya que cambiar el modelo. Yo creo que debe ser fortalecido para poder llevar a cabo a plenitud esos principios por los cuales fue creado. Y creo que el problema ha sido básicamente problemas de gestión y un entrabamiento burocrático lo que ha afectado a la institución. La otra cosa que creo que también es importante recalcar es que realmente la caja ha visto afectada su autonomía. Y como recordamos a nivel constitucional, la caja tiene una autonomía que es superior a la que está conferida a muchas instituciones públicas acorde al artículo 188, en el cual la caja tiene una autonomía mayor desde el punto de vista administrativo y de gobernanza en lo que es la administración, valga la redundancia, de los seguros sociales. ¿Y por qué creo que desde ese principio está siendo violentada la autonomía? Porque existe una presidencia ejecutiva que, queramos o no, va a tener una vinculación con el ejecutivo. Entonces, ¿cómo hacer que las directrices que salgan de la presidencia ejecutiva no respondan a intereses del ejecutivo? Y creo que especialmente es en esta administración que hemos visto que esa vinculación ha sido muy estrecha. Y creo que eso ha sido nefasto para la administración de esta institución. ¿Y qué otras cosas han evidenciado este golpe a la institucionalidad y a la autonomía? De que básicamente todas las gerencias de la institución básicamente han sido modificadas.
la gerencia médica, la gerencia financiera, la gerencia de logística, la gerencia de infraestructura y tecnología, la gerencia administrativa. Básicamente la única gerencia que ha permanecido igual es la gerencia de pensiones. Y, o sea, si empezamos a mencionar todo lo que pasó en la junta directiva, ¿verdad? Entonces, realmente la autonomía de la caja, hay que decirlo, ha sido violentada, ¿verdad? Y yo creo que en eso sí hay que recalcarlo y hay que trabajar en eso, definitivamente. ¿Cómo desvincular la figura de la presidencia ejecutiva con el control gubernamental? La otra cosa que yo creo que es importante recalcar es la deuda del Estado. Yo creo que esto es reiterativo, lo hemos escuchado un montón de veces, pero básicamente este golpe que le ha dado el Estado a la caja, como lo dijo muy bien Sergio, no ha sido de esta administración. O sea, esto básicamente ha sido un fenómeno de décadas, en donde básicamente a la caja, y creo que también esto también lo mencionó Sergio, no se ha quebrado porque son instituciones tan sólidas que por más situaciones o por más golpes que han intentado administrarle, aún la caja se sostiene. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el gran golpe que se le dio a la institución cuando se le entregó los EVAs, o sea, cuando pasaron del Ministerio de Salud a la caja, y a la caja no se le da el contenido presupuestario para asumir una serie de programas. Entonces, creo que eso es importante recalcar. ¿Qué otra cosa cabe recalcar en este momento? Creo que hay que mencionar la privatización pasiva que se está generando en este momento y que si no la detenemos, va a concluir en una privatización tal cual. ¿Cómo cuáles? Como la figura del copago, que básicamente lo hemos estado escuchando en los diferentes medios de comunicación. Entonces, básicamente, esta figura de copago ha sido de manera reiterativa propuesta, avalada por la presidencia ejecutiva, en donde básicamente es un sistema de pago diferenciado. ¿En qué consiste? En que si usted como paciente, que ya deja de ser paciente y ahora es un cliente, tiene alguna situación especial en la cual usted quiere consultar a un médico especialista o someterse a un procedimiento quirúrgico menor o un procedimiento oftalmológico, usted asiste, ¿ok? Y la caja le reintegra a usted el 60% de esa consulta. Por el momento está avalado si usted tiene más de 160 días en una lista de espera. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo que sabemos es que las listas de espera van en aumento y por lo menos el último corte dice que las listas de espera están en 495 días, lo cual ha empeorado con esta administración. Entonces, básicamente, con el copago, todo el modelo de acceso universal, equitativo y solidario se acaba. Porque básicamente la lista de espera ya no es por prioridad, ya no es por su severidad. Ahora es si usted puede pagarlo o no. Y eso es lo serio. Y eso es lo que hay que recalcar en la población con estas figuras de copago, ¿verdad? Luego, con la situación de la tercerización, es básicamente compra de proveedores externos. Entonces, por ejemplo, si me doy cuenta de que tengo una lista de espera, no sé, en ecocardio, no sé, en eco, que es un procedimiento para ver la situación del corazón, entonces compro ese servicio externamente, lo cual es muy contradictorio porque lo que nos venden continuamente es que la caja está quebrada, lo cual ya sabemos que no es así. Entonces, ¿qué es lo que uno se frustra? Es que pareciera que hay un tubo abierto para derrochar dinero mientras sea de la caja para afuera. Pero para fortalecer la caja no existe plata, está quebrada. Evidentemente, todo esto es para visibilizar
que hay una ineficiencia de la caja y decir, la caja no sirve, vean las listas de espera, hay que contratar a terceros, ¿verdad? Entonces nos están metiendo en un cuento para nosotros poco a poco avalar esa privatización. Y es importante ya cortar ese círculo en el que nos están metiendo. ¿Cuáles son los retos actuales? Primero, ya, hay que quitarse la idea de que la caja está quebrada. La caja no está quebrada y ya los informes actuariales fueron claros. La otra cosa es, en definitiva, la población de Costa Rica es la primera que debe luchar porque la caja siga siendo universal, equitativa y solidaria. Y básicamente los problemas actuales se han debido a la gestión y a la rigidez burocrática de décadas, no del actual gobierno. ¿Ok? No se está respetando la autonomía constitucional que se ha conferido a la caja. Esa es otra cosa. ¿Las listas de espera tienen solución? Sí, sí tienen solución, pero solo tendrán solvencia si hay alguien a la cabeza que tenga el interés de empezar a entrarle fuerte a eso. La otra cosa que es muy importante es que el primer nivel de atención tiene que ser fortalecido. O sea, ocupamos una salud en donde se promueva la salud y se prevenga la enfermedad. O sea, eso urge trabajar en eso. Y en definitiva, parece que este gobierno lo que busca es enriquecer a las élites, ¿verdad? A ciertos empresarios sobre mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios o activar obras de infraestructura para mejorar la atención al pueblo. Porque la caja, en definitiva, el Estado en definitiva tiene una deuda, no solo con la caja, sino también con su población. Y por último, bueno, escribí esto que dice, no puede existir justicia ni libertad sin nuestra caja. La caja es el garante del ejercicio de la solidaridad, la equidad y la unidad. De esta forma se genera una atención justa basada en la severidad de la enfermedad del individuo sobre su solvencia monetaria. Y la caja trabaja en libertad al proponer una interacción entre los médicos y los pacientes sin subordinaciones, bajo un proceso de comunicación entre dos voluntades actuando sin intereses sordos. Básicamente. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por tu participación. Y muchas gracias a Sergio y a Karen también por sus excelentes intervenciones, muy claras, muy ilustrativas y muy preocupantes, dicho sea de paso. Antes de pasar a leer algunos comentarios que hemos recibido en el chat, les recordamos a las personas que nos están viendo y escuchando que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas en el chat de Surcos Digital. Yo tenía una pregunta para ustedes tres. Escuchando las presentaciones de ustedes, me surge la inquietud de cómo, porque evidentemente aquí lo que estamos hablando es de un conflicto político, ¿verdad? Un conflicto de visiones de país, de concepciones de lo que debe ser un país, un tejido social, un pacto social que está siendo violentado, ¿verdad? Por las visiones que ustedes muy bien han descrito. Mi inquietud es cómo se pueden enlazar las iniciativas que ustedes desde sus colectivos llevan adelante y otros colectivos de otras instituciones públicas llevan adelante, cómo se puede enlazar esto, ver los lugares comunes de estas luchas y de manera que se geste una especie de frente común de defensa de la institucionalidad pública más allá de los casos particulares. Esa es una pregunta que les haría. La otra pregunta es, si ustedes desde sus colectivos y sus organizaciones, ¿cómo perciben la actitud de las personas que son usuarios de estos servicios de educación pública, de electricidad, del ICE y de salud pública? Las personas que disfrutamos de esos servicios de bien común, de bienestar social que las instituciones donde están ustedes le dan al país. ¿Qué tipo de dinámica social, crítica, participativa hay en esos sectores comunitarios, institucionales, etcétera,
que se benefician de los servicios de estas instituciones tan importantes. Entonces, esas serían algunas preguntas como para iniciar aquí un intercambio y no sé quién quisiera abordarlas. Posteriormente vamos a pasar a leer algunas de las intervenciones de las personas que nos acompañan. No sé quién quiere referirse. Adelante, Sergio. Bueno, respecto a la primera pregunta, voy a dejársela que la responda más ahorita Natalia, en el sentido de que lo que usted propone ya se está trabajando y eso es importante, porque definitivamente el pacto social hay que renovarlo, hay que fortalecerlo y tenemos que sumar fuerzas y encontrar puntos comunes, como dice usted. Pero bueno, eso se lo dejo a Natalia para que lo responda ahorita, porque ella está liderando una iniciativa que es importante. Respecto a cuál es la forma en que nos percibe, digamos, la ciudadanía al ICE como tal, de aquí hay dos situaciones, ¿verdad? Una es que estamos dando servicios públicos en los cuales definitivamente impactan en la bolsa de los costarricenses y son dos servicios públicos que uno está en competencia y otro no está en competencia. El que está en competencia, gracias a que todavía existe el ICE y es el operador incumbente, es que los precios se mantienen accesibles a la ciudadanía, tanto el internet como el teléfono o la voz, se mantienen accesibles. Pero cuando el ICE desaparezca, obviamente, o se minimice a una expresión sumamente pequeña, esto lo que hará es que definitivamente los operadores más grandes empiecen a probablemente tirar los precios hacia arriba, que es lo que ha sucedido en todos los demás países de América Latina. Y lastimosamente, cuando el ICE empieza a perder su capacidad técnica de instalar en tiempo, de reparar averías en tiempo, de ofrecer ofertas atractivas, definitivamente ahí la ciudadanía, que lo que ocupa es nada más hablar por el teléfono y conectarse a internet, y con jóvenes que ya han crecido y que no recuerdan quién es el ICE o qué hizo el ICE, entonces es una situación de mero desecho, en el sentido de que si el ICE no me da el servicio en telecomunicaciones acorde a lo que yo necesito, simplemente me voy a la competencia. Definitivamente el ICE yo considero que el ICE ha subsistido gracias a que gran cantidad de personas que son, digamos, de unos 45 años hacia arriba, son consumidores del ICE y recuerdan que el ICE es la institución del Estado que ha hecho muchas cosas por el país. Pero si tenemos un recambio generacional, que son jóvenes que definitivamente no valoran o no recuerdan o no saben y no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Porque también había que recordarse los que ha sido el ICE, por qué ha hecho el ICE por Costa Rica, pues obviamente ellos únicamente van a donde mejor le ofrezcan el servicio, y en ese sentido el ICE tiene que redoblar esfuerzos porque ha perdido mucha cancha y por eso se debe tanto que haya perdido tantos clientes en la parte móvil y también en la parte de internet, y eso hay que verlo con lupa, porque año con año se va bajando la cantidad de clientes y eso es sumamente peligroso. A nivel de electricidad, es igual a como cuando la gente abre el tubo de la casa y saca el agua, si está el agua ahí, pura vida. Como casi nunca falta, entonces pura vida, pero cuando hace falta, entonces ahí sí la valoramos. La electricidad, aquí en Costa Rica, apagones, yo creo que nadie recuerda ninguno. Si son personas jóvenes como Karen, probablemente no recuerda que es tener un apagón por 2 días, 3 días, etc. Eso el ICE lo ha garantizado y la gente no lo valora porque está ahí. La gente nace y está la electricidad ahí, la gente nace y está el agua ahí. Pero en el momento que haga falta, en el momento que el ICE desaparezca, el ICE se debilite y se meta en un mercado en el cual el ICE únicamente es un comercializador o un distribuidor, pues obviamente ahí se va a poder ver debilitada toda la seguridad energética que el ICE tiene por ley que asegurar y que se viene a cambiar con este proyecto de ley. Pero a nivel de consumidores, yo siento que como costarricenses no valoramos lo que tenemos hasta que hace falta, y esto aplica tanto para las universidades públicas como la Caja Costarricense la Caja Costarricense de Seguro Social, y creo que ahí tenemos una deuda muy grande en el sentido de la educación, de hacerle recordar a la gente porque existe un Estado Social de Derecho y lo importante que exista, para ver si acaso recobramos un poco de generaciones que realmente valoren ese Estado Social de Derecho y que nos garantiza en un país pobre que tengamos oportunidades, ojalá todos por igual, ¿verdad? Esa sería mi percepción. Con respecto a la primera pregunta que usted formuló, bueno, básicamente
entendiendo que es a través de la unión que podemos sumar esfuerzos, decidimos, bueno, el grupo al que pertenezco, que se llama Unidos por la Caja, hacer una convocatoria nacional en defensa del Estado Social de Derecho. Entonces, básicamente, se están trabajando una serie de ejes que son el eje de salud pública, el de educación, el de institucionalidad, el de restitución de política pública social, el de soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, básicamente, todas las instituciones que se ven vinculadas con estos ejes se han unido a este frente de lucha con la finalidad de generar una serie de propuestas para solventar una serie de temas que son de interés. Y aparte de eso, proyectando de que es necesario pedagogizar esta lucha, ¿verdad? Como mencionó bien mis compañeros acá, básicamente los que pueden defender el Estado Social de Derecho no solamente somos nosotros, porque nosotros estamos totalmente convencidos de eso hay que hacer, de que eso hay que hacer. Es básicamente llegar a la población y que se unan y reclutarlos a esta lucha, ¿verdad? Entonces, básicamente nuestros esfuerzos van dirigidos no solamente a través de la comisión generar y plantear soluciones desde nuestros colectivos, sino también llevar toda esta información y educar a toda la gente en todos los rincones del país, ¿verdad? Y reclutar a más actores que quieran vincularse a este frente. Muchas gracias. No sé, Karen, si quieres referirte a esto o paso a leer los comentarios de las personas. Sí, tal vez rápidamente, yo quería agregar bueno, estoy de acuerdo con lo que mencionan Natalia y Sergio, y agregar que una de las cosas que he compartido también en otros espacios, que es como de lo que puedo reconocer positivo de esta administración, de este gobierno, es el hecho de que ha generado tantas molestias que ha permitido la articulación de muchos sectores, ¿verdad? En un momento además particular, porque muchas de las preocupaciones que había durante este periodo de distanciamiento físico en la pandemia era que los movimientos sociales estaban de repente un poco dormidos, ¿verdad? Que era más una cuestión de activismo en redes sociales, que tal vez no a todos los movimientos les funciona un activismo en redes sociales. Uno como la Federación de Estudiantes pudo sobrevivir, digamos, por más una estructura que tiene y un funcionamiento y demás, pero además porque estamos más acostumbrados como a ese movimiento en redes, que no todos tenían, ¿verdad?, sumamente establecido. Entonces, después de la pandemia, de este distanciamiento, era el reto de, ok, ¿cómo volvemos a reactivar todas estas disconformidades sociales y tenerlas en un espacio en específico? Bueno, esas molestias que se han planteado a partir de estas políticas bastante preocupantes nos han llevado a generar estos espacios de articulación como el que explicaba ahora Natalia. También quería rescatar algo que mencionó Sergio relacionado como a la importancia de que como costarricenses reconozcamos lo que es el Estado Social de Derecho. Yo creo que eso es un término, no todas las personas lo manejamos, debemos tener cierto trasfondo político, educativo para poder entender lo que es el Estado Social de Derecho, el impacto que ha tenido en la historia de nuestro país. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de formación cívica, formación ciudadana muy importante en los colegios, ¿verdad? Y en particular es algo que yo he reconocido desde mi experiencia como estudiante de enseñanza de estudios sociales y cívica, que nuestro país ha debilitado mucho en ese sentido lo que es la formación ciudadana. Un programa de estudios que no se actualiza, por ejemplo, desde el año 2009, si no estoy equivocada, siendo Leonardo Garnier ministro de Educación. La educación cívica no se cambia desde entonces. Entonces, creo que es un buen lugar por donde podemos empezar como país en ese sentido, pero bueno, también ya expuse un poco las problemáticas que tenemos a nivel del Ministerio de Educación Pública. Y sobre la segunda pregunta de las actitudes que tienen las personas que utilizan los servicios, ¿verdad?, que se ofrecen en las universidades públicas, yo creo que es de reconocer que las universidades públicas actualmente son de las instituciones mejores valoradas por la opinión pública en nuestro país. Son ese espacio de articulación, además, que se busca desde los movimientos sociales, acudir a las universidades, porque es precisamente gracias a ese músculo social que las universidades generan desde las aulas y desde los diferentes recursos y espacios que tienen,
y con la autonomía universitaria, que se pueden generar todo ese tipo de cuestionamientos y articulación para hacer frente entonces a las necesidades que tenemos como país. Entonces, creo que eso como, al menos como estudiantes de la Universidad de Costa Rica, lo reconocemos, ¿verdad? Y por eso en la marcha de la educación, que fue el 20 de junio, fueron tantas personas, ¿verdad? De las diferentes universidades públicas, porque reconocemos que son la SU, otro de los pilares fundamentales en este estado que pueden brindar ese bienestar a las personas y que pueden además generar desarrollo en nuestro país, más allá de solo responder a lo que un mercado en específico necesite de profesionales, sino las necesidades que tenemos como país y como sociedad. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir algunos comentarios y preguntas que han hecho las personas que nos están siguiendo. Don Juan Félix Núñez Bogantes enfatiza los aspectos que han mencionado Karen, Sergio y Natalia en cuanto al hostigamiento, a lo peligroso de este ataque sistemático a la institucionalidad pública, y también menciona el poco espíritu de diálogo que muestra este gobierno y la poca búsqueda de consensos, ¿verdad? De encuentros, de discrepancias para dialogar y buscar salidas. Don Mainier Barbosa menciona, se sabe que este gobierno en especial tiene la línea del G7 de aplicación del modelo político económico neoliberal apoyado por el consenso de Washington, y que la institucionalidad pública es un eje transversal de un Estado social democrático y su característica principal es la cooperación solidaria, por ejemplo, la caja y una distribución justa de la riqueza generada. Y menciona que el frente que se está formando tiene la tarea de defender y recuperar estos logros históricos de nuestro país. Comenta que nuestras acciones deben ser políticas, ir más allá de la protesta, ser propositivos, impulsar la democracia participativa. Don José Manuel Arroyo menciona con mucho interés, los he seguido. Doña Carmen Luisa Madrigal Girón menciona qué impotencia e indignación, cómo revertir o al menos corregir este proceso de destrucción de la institucionalidad. Doña Marielos Álvarez dice excelentes exposiciones, los felicito, muchas gracias. Marcela Zamora dice los tres expositores resumen muy bien la situación que estamos viviendo. Comparto con Carmen Luisa cómo podemos resistir en este proceso tan agresivo de destrucción de lo que queda de nuestras instituciones públicas. Don Oscar Beita nos dice muchas gracias por las excelentes y muy claras intervenciones acerca de la política de privatización de este gobierno. Doña Ligia Sofeifa Calderón menciona y pregunta, el empresario Carlos Slim parece muy interesado en la tecnología 5G. Así lo hizo saber al señor presidente de la República. ¿Cuáles serían las frecuencias subastadas en licitación internacional? Creo que es una pregunta para don Sergio. Ahí está, sí. Bueno, eso es algo muy curioso porque a mí ayer me preguntaban de un medio de comunicación que cuál podría ser el interés, antes de que se supiera de por qué se iba a reunir este hijo de Carlos Slim, que cuál era el interés que podría tener esta gente de reunirse con Chávez. Sinceramente, lo primero que se me vino a la mente fue lo que es 5G, porque es obviamente lo que está a la palestra y que es el siguiente paso en evolución de las tecnologías móviles, pero la subasta va a estar abierta para que entre cualquiera, bueno, no cualquiera, ahora con esto de China y Estados Unidos, hasta esas cosas limitan a una empresa como nosotros, como el ICE, en el sentido de que no vamos a poder darle el desarrollo de 5G a ninguna empresa que tenga que ver nada con China. Pero bueno, eso es un tema importante tenerlo ahí, pero claro, digamos, no tenían por qué ir a donde el presidente a decirle que está interesado en 5G, porque eso es casi que obvio, casi que básico, se sabía que sí, al punto que son de los operadores que han desarrollado más fibra óptica a nivel nacional, que es parte de lo que se necesita para poder desarrollar 5G y la inversión tienen que recuperarla. En ese sentido, pues sí, llama mucho la atención del por qué se reúne con el presidente, pero así es como se juega este asunto a nivel de competencia, a nivel de poder económico, y yo pensaría que definitivamente, claro, va a ser un competidor directo
para el ICE en lo que es 5G y tiene, digamos, toda la potestad y los recursos económicos para poder hacerse con grandes espectros o los espectros altos de bandas medias y bandas bajas que son los necesarios para poder desarrollar el 5G. El 5G, pues definitivamente el MISI tiene las frecuencias necesarias para poder hacer la subasta, que entiendo que está pronto a hacerla. El 5G se desarrolla en 3 tipos de bandas, como acabo de indicar, que son bandas medias, bandas altas y bandas bajas, que cada una de ellas permite implementar diferentes servicios de la tecnología 5G. En algunos hay más pérdida, en algunos hay menos pérdida, en algunos se desarrollan servicios a nivel de área metropolitana, donde no hay tanta, digamos, montaña o parte geográfica que puede impedir que las frecuencias viajen largas distancias. Entonces las frecuencias son necesarias para poder desarrollar 5G y para todos los operadores es importante tener frecuencias en todas las 3 bandas que les acabo de explicar. Y el ICE, como les expliqué hace un rato, el ICE directamente, la parte de telecomunicaciones, lo que es Colby, no tiene frecuencias, sino que las tiene RAXA y se ve obligado a hacer algún tipo de acuerdo con RAXA, lo cual obviamente no va a permitir que tengamos el 100% de las ganancias del desarrollo de 5G. Estamos limitados en ese momento y también es importante tenerlo en cuenta porque el ICE no tiene, digamos, ahorita inclusive el panorama claro de cómo es que se va a desarrollar el 5G a nivel de la institución. Y a mí me da mucho temor que el acuerdo que se haga con RAXA o inclusive el desarrollo del 5G a quien se le dé el desarrollo como tal, ahora que hay una limitante de contratar a Huawei o empresas chinas, pues también es algo negativo en el sentido de que el ICE tiene mucho equipo a nivel de core que pertenece a Huawei y obviamente si vamos a contratar otros equipos que son de otras empresas, puede hacer que tenga algún tipo de situación que tenga que incurrir el ICE en más dinero para poder adaptar esos nuevos equipos de otra marca que podría tal vez hacerse más sencillo con equipos de Huawei. No estoy diciendo que Huawei sea el operador o el líder tecnológico que el ICE tenga que contratar, pero definitivamente han hecho las cosas bien a nivel mundial. Huawei es uno de los proveedores de 5G y equipos 5G que da más confianza y calidad en ese sentido, ¿verdad? Y eso hay que aceptarlo. Y al quitar a Huawei de la competencia o a quitar a Huawei y quitarle el derecho a participar, estamos viendo que son decisiones sumamente poco democráticas que van en contra de la propia competencia libre que tiene que hacerse en este tipo de cosas, pero da vergüenza, sinceramente, que Costa Rica pues agache la cabeza así simple y sencillamente porque Estados Unidos se lo dice, cuando somos un país pobre, que no podemos darnos el lujo de volver a hacer ese pequeño patio, ¿verdad? A la mamita United, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo hasta en ese punto. En política internacional, Costa Rica está retrocediendo y creo que Costa Rica tiene que mantenerse neutral en ese tipo de cosas y no echarse la soga al pescuezo respecto inclusive a la tecnología que tanto se necesita y que también el ICE necesita para su desarrollo y seguir compitiendo en la parte de top de este mercado en competencia. Muchas gracias. Leo un comentario adicional de Marcela Zamora que dice en particular en el caso de la caja, el golpe de la autonomía es tan evidente y tan fuerte que tenemos que mantener la campaña para explicar a la gente, a la población en general, las consecuencias que ha tenido en este 2023 que se violentara la autonomía de la caja en la atención en su salud, en la de sus vecinos, en la de su familia. Y conecto este comentario de Marcela Zamora con un comentario y pregunta que hace don Oscar Beita. Es muy importante organizar una campaña de comunicación para contrarrestar la del gobierno. ¿Cómo proponen llevar a cabo esta tarea? Creo que estos comentarios y preguntas giran alrededor de cómo socializar estas preocupaciones en la población nacional de manera que haya una especie de lucha cultural que haga ver la importancia de estas instituciones, el peligro de su deterioro y cómo hacer una movilización de base social grande dentro de las instituciones y hacia afuera. No sé si quisieran comentar un poco eso. Posteriormente pasamos a leer otros comentarios de las personas que han participado. No sé si alguno quisiera hablar en cuanto a eso, de cómo difundir estas ideas, cómo socializarlas más, cómo generar un frente mucho más amplio a nivel de base social. Sí, Sergio. Bueno, para hacerlo un poquito resumido, yo siento que no hay que perder la perspectiva. Yo el 1 de mayo fui a la marcha de los trabajadores, pero fuimos en el carro de mi cuñada y lo parqueamos allá abajo casi por el hospital de niños, ¿verdad? Y tuvimos que caminar
Y pasábamos ahí por el Parque La Merced, pasábamos ahí por el Diario Extra, y yo veía un montón de gente que caminaba, que eran trabajadores y que no estaban pendientes de una marcha del Día de los Trabajadores. Y entonces yo le decía a mi cuñada, vea, cuando uno se pregunta quiénes son los que ponen presidentes, quiénes son los que eligen presidentes, quiénes son los que votan por propuestas sumamente populistas, quiénes son los que son manipulables, aquí usted tiene que analizar a quién le está llegando el mensaje de este tipo de propuestas. Entonces uno tiene que bajar el discurso, tenemos que bajarnos de la academia, definitivamente. En ese sentido, Karen, pues yo creo que me puede dar la razón, y más que ella está estudiando para ser profesora, maestra, y se va a dar cuenta de que definitivamente el discurso académico nos sirve a veces en ciertas circunstancias, pero es un nicho muy pequeño. Nosotros tenemos que bajar y hablar con la gente que o no se interesa en esos temas, o siente que esto no le va a impactar en su bolsillo, o siente que no le va a impactar en su vida, y tenemos que hacerle llegar el mensaje de cómo es que le puede impactar en su vida si no existe la caja, si no existen las universidades públicas o el ICE, y tenemos que buscar la forma. Yo personalmente lo hago, apenas tengo un tiempito, hago videos y los comparto en redes sociales, y eso hay que hacerlo y hay que aprovecharlo porque son gratis y se comparten muy rápidamente. Hay que hacerlo definitivamente con un lenguaje muy llano, muy bajo, pero hacer una estrategia a nivel nacional, pues yo sé que cuesta un poco porque todos tenemos diferentes intereses y diferentes formas de comunicar, pero yo siento que si cada uno hace lo propio en sus redes sociales, comparte información, se fundamenta y combate la ignorancia y combate también la desinformación que está promoviendo este gobierno, yo creo que poco a poco vamos a hacer un cambio, pero eso no va a ser de la noche a la mañana, porque el hueco o el agujero negro que está ahí presente tiene mucho rato de estar, y lo hemos abandonado, inclusive desde los sindicatos, inclusive los partidos políticos, todos los actores sociales han olvidado generar impacto a su alrededor, y eso tenemos que retomarlo porque hay una gran cantidad de personas que no se interesa por estos temas, que siente que no le van a impactar, y esos son los que eligen presidentes y alcaldes. Adelante, Natalia. Yo también hablo mucho con mis colegas porque nosotros desde la consulta externa también deberíamos ser los promotores de cambio. Entonces, cada vez que yo atiendo a un paciente, yo trato de hacerlo evidenciar qué pasaría si no existe la caja, ¿verdad? Y muchas veces también les reitero que si, por ejemplo, tenemos una leve molestia, puede ser que muchos decidan pagar a un médico privado. Pero cuando ya tengamos que pagar por una cirugía mayor, por ejemplo, un familiar que tenga cáncer, o por ejemplo, un procedimiento como hemodiálisis, o si tengo un infarto y me tienen que hacer un procedimiento, realmente para poder someterse a un tipo de intervención como esa, usted debe tener un poder adquisitivo tan alto que muy poco porcentaje de la población va a poder someterse a ellos. Y yo trato de hacerlos como, o llevarlos a ese ejercicio mental, ¿verdad? O inclusive, devolvámonos a la situación de la pandemia. Mucha gente, por ejemplo, consultaba y si tenían que ser internados en una unidad de terapia intensiva y podían permanecer 1 o 2 días porque el monto era extremadamente alto, la caja estaba ahí para poder ser trasladados. Pero ¿qué pasa si no existe la caja? Y evidentemente la salud es un negocio gigantesco, porque ¿qué no haríamos nosotros por nuestros familiares o por nosotros mismos? ¿Verdad? Hipotecaríamos la casa, todo lo que tengamos a nuestro haber por el bien de nuestro familia, ¿verdad? Nuestro familiar. Entonces yo trato como de hacer ese ejercicio en los pacientes en los que uno atiende como regularmente, para que, digamos, como para tratar de que mediten en ese escenario en el cual viven otros ciudadanos de otras latitudes. Eso es lo que yo a veces hago, este ejercicio para fomentar la realidad de qué pasaría si no estamos, o que si estamos en un país donde no exista la caja, por ejemplo. Aprovechando este comentario, perdón, Karen, querías intervenir. Y no, rápidamente nada más quería compartir tal vez un poco la experiencia y estrategias que la FEUR también ha puesto en práctica, creo yo que durante años, no es algo como que nos inventamos en esta ocasión.
lo conocemos como las pasadas por aulas. Eso hemos visto que es un ejercicio que sirve mucho incluso para que quede ahí como un tema que se comienza a discutir en el aula en el que pasamos, ¿verdad? En pocas palabras, la dinámica es que un grupo de personas van y comentan frente a esta clase el tema que estamos discutiendo en ese momento. Por ejemplo, para la marcha de la educación fue una pasada por aula para establecer, bueno, vean, es que la Constitución dice que es un 8% para la educación y nos preocupa porque este año, 2023, el presupuesto fue un 5.9, el más bajo en los últimos años. Entonces, todo ese tipo de discusiones luego llevan incluso a que en esa misma aula, después de que salgan estas personas, se lleve a cabo una discusión sobre ese tema y se empiece entonces a problematizar el asunto de que, bueno, ¿qué pasa si, como decía Natalia ahora, qué pasa si no se invierte esa cantidad de plata en nuestro país, ¿verdad? En la educación. ¿Qué es lo que está sucediendo incluso ahorita, ya en este momento, con los centros educativos? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo con las universidades? Eso y otras dinámicas que también hemos implementado, como incluso lo que llamamos volanteos, que son momentos específicos, en lugares específicos en los que compartimos información, pero todo esto lleva un gran esfuerzo porque se necesitan personas que tengan esta convicción y esta motivación también, y además de cierta forma que tengan el tiempo, lo que en este momento lastimosamente es un privilegio, ¿verdad? De poder generar y participar de estos espacios donde además se lleven a cabo esas estrategias para compartir la información con las personas, y precisamente es eso, es que la gente pueda entender el impacto que tiene la institucionalidad pública en nuestro país, en una cuestión que vemos como costarricenses tan sencilla. Bueno, en cierta forma, porque también la gente dice, me cuesta, tengo que madrugar para sacar cita a Levi's, ok, pero esa cita usted no la paga, ¿verdad? Y todos los medicamentos que le dan no la está pagando. Es un servicio que definitivamente puede mejorar, pero no hay una política estatal que esté buscando eso tampoco, ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo como eso, que podemos verlo en nuestro día a día, significa muchísimo para otros países donde si usted necesita que tenga un chequeo general, son miles de colones los que debería pagar si la caja no existiera en ese caso, o muchísimo más dinero lo que debería pagar cada mes por tener electricidad e internet en su casa, para el caso del ICE. Muchísimo más dinero lo que debería pagar yo como estudiante de educación de lo que pago actualmente en una universidad pública también. Hay un comentario que nos hace don Gerardo Badilla que me parece muy pertinente para esto que estamos hablando. Dice, importante volver a convocar a los comités patrióticos. Yo coincido que esa experiencia que se tuvo en la lucha contra el TLC y la creación de los comités patrióticos como iniciativa social, organizativa de base, fue una experiencia histórica importantísima de la cual creo que se podría aprender mucho en esta nueva coyuntura y efectivamente revivir un entorno comunitario, social, efervescente como el que se desarrolló al calor de los comités patrióticos. Yo tenía una pregunta muy puntual para Natalia con respecto a las juntas de salud. ¿Cuál sería el papel que ves vos en las juntas de salud en este proceso de fortalecimiento de la caja? Las juntas de salud, de hecho, están con nosotros ayudándonos en las comisiones de salud pública. Básicamente lo que yo he visualizado es que ellos manejan muy bien la información del primero y segundo nivel de atención. Entonces, tal vez, por lo menos a mí me ha permitido entender la brecha que existe entre el primer y segundo nivel de atención y a nivel hospitalario, para tratar de crear un modelo o fortalecer un modelo que también esté redirigido hacia el primer nivel, porque creo y me parece de que se ha destinado muchísimos esfuerzos en el tercer nivel. Entonces, básicamente es tratar esas patologías crónicas o los pacientes que ya tienen muchas comorbilidades y muchas complicaciones asociadas a enfermedades frecuentes. Creo que la coyuntura con las juntas de salud es importante para tratar de estrechar esas brechas. Creo que es vital. Y ellos nos aportan información muy importante. Sí, así que creo que es una coyuntura fundamental.
Perfecto. Voy a leer algunos comentarios más. Don Olivier Sánchez menciona excelentes intervenciones. Con líderes como ustedes hay esperanzas para rescatar nuestra institucionalidad social. Les animo a mancomunar esfuerzos para movilizar a una sociedad que tiende a comportarse de manera masoquista, soportando lo insoportable. Y doña Ligia Sofeifa hace varios comentarios muy críticos del gobierno actual, enemigo del Estado Social de Derecho, y que no debemos permitir este hostigamiento a las instituciones. Esos son los comentarios que tenemos por el momento. Vamos a ver, ya son cerca de las 7:30 y yo creo que podemos ir tratando de darle un cierre a esta actividad que ha estado muy positiva, muy interesante. Tal vez antes de hacer yo un cierre, quisiera darle la palabra a ustedes por si quieren hacer algún comentario final de su parte. No sé quién quiere, tal vez empezamos al revés de como hicimos la presentación. Natalia, si quieres hacer tu último comentario. Primero que todo, bueno, agradecerles por la oportunidad de transmitir aquí la importancia de la institución, ¿verdad?, a la cual defiendo y quiero con toda mi alma, y básicamente instarlos a ser promotores también de este cambio, ¿verdad? De llevar el mensaje a nuestros familiares, al resto de conocidos, de la importancia de defender todas estas instituciones que están en un grave peligro. Muchas gracias a mis compañeras que de verdad siento profunda admiración por, digamos, por su nivel de lucha y entrega para cada una de sus instituciones también. Muchas gracias, Natalia, por su participación. Don Sergio. Bueno, muchísimas gracias, don José María, por pues, habernos unido acá en este espacio, por el esfuerzo y contactarnos y todo, ¿verdad? Yo sé que esto lleva todo su trabajo y es importante resaltar todos este tipo de iniciativas que nos permiten pues, llevar la voz y poder compartir un poquito de lo que conocemos todos acá, de nuestra lucha, de todo lo que tenemos atrás de nosotros, ¿verdad? En nuestra visión también. Y también a Natalia y a Karen, como dije, para mí son dos lideresas que admiro bastante y que ojalá mantengan esa lucha toda su vida, en el sentido de que la vida y los años, lo que le vean sea madurez y sabiduría, pero que sigan con ese sentido social intacto y más fuerte cada día. Yo considero, en los años 40, inclusive líderes que después tuvieron mucho que ver con la Universidad de Costa Rica, estuvieron a cargo del Centro Nacional para el Estudio de los Problemas Nacionales. Para mí, tiene que constituirse un nuevo centro de estudio. Y lo he llevado como propuesta a muchos lados, porque considero que tiene que existir un grupo de personas de diferentes competencias, de diferentes estudios o lo que sea, que pueda contrarrestar tanta desinformación que sale del gobierno y que ahora encuentra aliados a nivel de medios de comunicación sumamente cuestionables, que únicamente lo que fomentan es noticias a favor del gobierno y eso no le hace en nada positivo a nuestro país y a la prensa nacional. Yo creo que tiene que haber un grupo de personas que se encarguen de analizar cada una de las políticas de este gobierno y que pueda producir material, ya no un panfleto como se hacía en ese tiempo, sino material para redes sociales que cuestione cada una de esas decisiones de una manera científica, técnica y fundamentada para poder construir alrededor de eso gente crítica y gente que tenga herramientas para poder evidenciar las mentiras y las posverdades que utiliza este gobierno para confundir a la gente y mantener ese rating que yo sé que va bajando, pero que no es suficiente como para poder concientizar a toda la población de lo que está pasando y lo que está en juego y lo que en 4 años puede pasar y el grado en que va a quedar debilitado nuestro país y lo que va a costar volver a restablecer todo lo que se va a perder en este tiempo. Entonces yo considero que esa es una idea y a nivel de sindicatos y fuerzas sociales tenemos que unirnos bastante y para mí la esperanza son los estudiantes tanto de secundaria como de las universidades, porque lastimosamente los empleados públicos estamos amarrados por una ley antihuelgas que no nos permite, digamos, actuar muy fácilmente como lo hacíamos antes y nos pone a las puertas del despido lastimosamente. Y en ese sentido, pues una ley aprobada por muchos de los partidos que están actualmente en el gobierno, así que no
no, yo no le creería a los partidos, perdón, que están en la Asamblea Legislativa, que yo no le creería al 100% cuando nos apoyan o se solidarizan con las políticas de este gobierno, porque muchas de las herramientas que tiene Chávez en este momento para estar fortalecido se las dieron las gestiones pasadas y las asambleas legislativas pasadas. Y eso hay que decirlo claramente. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Karen, tus palabras. No, nada, unirme también al agradecimiento por la invitación a este espacio, por las personas también que se han mantenido durante toda la transmisión o parte de ella, don José María por la moderación del espacio, Natalia y Sergio por sus intervenciones también muy valiosas y nuevamente a Hazel por el apoyo técnico. Muy honrada de haber participado de este foro y quedo con muchísimos aprendizajes también, como siempre en todos los espacios, ¿verdad? Aprendiendo de lo maravilloso que es el funcionamiento público de nuestro país, de ese entramado y ese tejido social histórico, además que tenemos, que no debemos tirar por la borda. Creo que como persona joven tengo muchísima esperanza también de ver que somos diferentes personas desde diferentes espacios, desde diferentes lugares del país, que tenemos una misma preocupación, que reconocemos que nuestro país ha sido lo que ha sido gracias a que como costarricenses hemos defendido la importancia de que haya un acceso a todo para todas las personas, ¿verdad? Y que más bien ese acceso vaya creciendo y que llegue a lugares donde de repente todavía no ha llegado, a pesar de ese gran crecimiento que tenemos como país. Y pues en una búsqueda de lo que, contraria, digamos, de lo que este gobierno hemos percibido que ha tratado de implementar, que es más bien pues que las personas que puedan pagarlo puedan tener acceso a una vida digna, en pocas palabras, porque eso es lo que significa tener acceso a servicios básicos de salud, de educación, de electricidad, de agua, de conexión, ahora que podemos hablar también de derechos digitales que podemos tener las personas. Y bueno, diferentes aristas que me dejan a mí con esta preocupación de que sí, estamos enfrentando un momento complicado para nuestro país que se ha venido alimentando por varios años ya y que en este momento estamos viendo resultados más directos, ¿verdad? Un poco lo que se hablaba, por ejemplo, recuerdo en la regla fiscal, que la huelga de la regla fiscal inicia cuando yo entro a la universidad y por supuesto ahí participé también. Lo que decía la gente es, no, ahorita no estamos dimensionando los efectos que puede tener la regla fiscal para diferentes sectores del país, y eso lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Lo que se decía en 2018 es lo que estamos atravesando en este momento, y así va a suceder con diferentes proyectos también que se están tratando de implementar en este momento en la Asamblea Legislativa o iniciativas que este gobierno está tratando de impulsar, ¿verdad? La política educativa nos está diciendo que la gente en las universidades entra con niveles bastante complicados, bastante preocupantes en cuestiones relacionadas con la lectoescritura, con el razonamiento lógico, matemático y verbal, que ya tienen actualmente como generaciones que tuvieron afectaciones por la pandemia, por las huelgas también del 2018, y ahora va a ser más profundo esa problemática para las próximas generaciones que vayan a ingresar a las universidades, debido a que no se está atendiendo eso que quedó rezagado de años anteriores y que más bien se están tomando decisiones contrarias a lo que se quiere mejorar. Entonces, pues mi reflexión final es que sigamos generando espacios de articulación, de discusión, que cada persona que crea que necesita alzar la voz por un sector en específico, que lo haga. Las organizaciones que existen, sé que tienen las puertas abiertas para recibir personas, y si no les llama atención ninguna organización que existe actualmente, pues la pluralidad también es positiva, y generar más organizaciones también es importante para sumar más voces a estos espacios donde vamos a generar el cambio, porque finalmente esa es la forma en la que se generan los cambios, ¿verdad? Desde abajo, como mencionaba Sergio ahora también. Y contrario a lo que algunas figuras de este gobierno han dicho en reiteradas ocasiones, en las calles sí se logran cosas. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, vamos llegando al final de este foro. Creo que ha sido enormemente positivo en medio de las dificultades y de los grandes problemas que vivimos
en las instituciones públicas y en el país en general. Creo que hoy hemos escuchado voces de aliento, tanto de las 3 personas que han participado como de las personas que han hecho comentarios. Hay esperanza, es posible, otro mundo es posible mantener las cosas buenas que hemos logrado históricamente en este país, es posible defender y consolidar nuestras instituciones públicas, nuestro Estado social de derecho. Y claramente, como se ha explicado hoy, se requiere mucha participación, mucha acción de base, mucha agenda colectiva, mucha búsqueda de convergencias para que entre todas y todos contribuyamos a seguir construyendo un país en el cual todas las personas puedan vivir con dignidad. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les agradecemos muchísimo a Karen, a Sergio, a Natalia, su participación extremadamente valiosa, también a Hazel por su apoyo y a todas las personas que nos han seguido en este programa les damos las gracias. Estos foros de Alianza por una Vida Digna quedan como videos en el canal de YouTube de Alianza por una Vida Digna, de manera que ojalá que este foro tan valioso pueda divulgarse entre más espacios, grupos, personas, para seguir reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias nuevamente y que tengan todas y todos muy buenas noches.